relato. ¿Cuál es el siguiente? La llave de plata. La llave de plata. ¿Alguien quiere dar alguna reseña sobre la llave de plata, por favor? Más que nada quisiera hablar del autor, uno de los autores es Huffman Price, pero si quieren platicar Adelante, del relato Roger. primero. Si quieres hablarlo, Roger, adelante. Bueno, Price es uno de el los... segundo, vámonos por orden, ¿no? Yo creo que sigue La llave de plata de 1926. Ese también es de Lovecraft solo. Sí, por eso. Adelante, entonces me guardo para el tercero. Ok. Entonces vamos con la llave de plata. ¿Quién quiere dar una reseña sobre la llave de plata? A ver, ¿quién? Yo podría, pero lo leí en inglés, así que por favor, si hay unas cosas diferentes, me corrigen. Dale, dale. Pero la reseña va a ser en español, ¿no? Sí, Ah, va. pero por si algunos conceptos no son iguales. Tú dale, dale. Bueno, ok. Entonces, La llave de plata se publicó en 1929, creo que 10 años después que leímos de Randolph Carter primero. A mí comienza la historia con una frase que me gusta mucho. Cuando Randolph Carter tenía 30 años, perdió la llave de la puerta de los sueños. Y ya con eso ya te ponen toda la mentalidad de lo que es este cuento. Entonces, la historia la está contando un narrador anónimo, donde describe la vida de Randolph Carter, más que nada desde que comienza su crisis de la mediana edad. Entonces, a los 30 años, Carter pierde la llave de la puerta de los sueños y te empieza a decir que no puede volver al río Ucranos, que no puede volver a ver la ciudad de Tran, que no puede volver a las junglas de Klet. Básicamente te empieza a describir todo lo de la búsqueda onírica de la ignota Kadat, todos los hechos, o sea, todo lo que viajaba entre los sueños. Entonces te empieza a decir que ya básicamente se sumergió en todo lo que es la mundana realidad. Y te empieza a decir cómo se empieza a envolver en cuestiones de filosofía moderna, cuestiones analíticas, cómo todo eso empieza a destruir su sentido de lo maravilloso, se ha olvidado de que la realidad y los sueños son algo más que una serie de imágenes en el cerebro. Entonces, todo esto lo empieza a llevar pues por otros caminos. Se empieza a meter en cuestiones de ciencia, de religión, ateísmo, pero pues cada uno de esos empieza a fallar o no encuentra su identidad. Todas estas libertades modernas lo empiezan a llevar a otro lado, o sea, ni siquiera el arte lo puede ayudar, lo puede curar. Entonces, empieza Randolph Carter, bueno, te dice también que fue a la guerra, cómo empieza a tener estos otros tipos de mentalidades, cómo le cambia todo eso. Entonces, él empieza a escribir de toda de la tierra de los sueños. Entonces sus novelas empiezan a venderse, especialmente la última, pero todo eso todavía le baja más su convicción, o sea, básicamente él va en una espiral descendente. Entonces todavía se empieza a meter ahí en cosas de ocultismo, y es ahí donde te dice que conoce a Harley Warren. Entonces, ahí nos lleva al otro cuento, donde Warren lo lleva al pantano, y cómo él se desvanece investigando ahí en una cripta rara. Y luego te dice que en un cementerio de Arkham, a Carter y un amigo los ataca una monstruosidad innombrable. Y todas estas historias, que otras historias, lo van llevando a Randolph Carter a una realidad menos atractiva que su país de sueños.
Entonces te dice que él regresa a su casa de Boston, contempla suicidarse, pero todavía esas memorias de ese país onírico, pues lo mantienen vivo y va a esa casa victoriana de su juventud y le empieza a arreglar y ahí a vivir ahí. Entonces una noche él sueña con su abuelo, que él empieza a hablar de todo su linaje de Carters a través del tiempo, cómo eran unos cruzados que aprendieron secretos de los árabes, cómo eran un mago en tiempos de la reina Elizabeth, y le habla específicamente de Edmund Carter, que básicamente casi lo ahorcan en Salem, y todos ellos tenían una cierta llave de plata que se encontraba guardada en una caja en el ático en Boston. Carter encuentra la caja, ahí te la describe, que es muy bonita, con de madera oscura, y que tiene ahí unas cosas medio raras ahí labradas. Y luego la abren y adentro hay un pergamino marcado con jeroglíficos, obviamente en una lengua desconocida, como siempre. Carter no los puede leer, pero los reconoce que son similares a los que tenía Warren en la otra historia, en la precuela. Entonces, pergamino pues está envolviendo una llave de plata que también está cubierta en ahí una escritura medio arabesca, así es como la describe. Entonces, Carter limpia la llave y la tiene consigo, pues básicamente noche tras noche. Entonces ahí te empieza así que como sus sueños empiezan a volverse cada vez más vívidos, y básicamente es como que lo invitan a regresar a cosas antiguas. Y con eso él se va a Arkham. Y luego ahí te lo empieza a describir, qué pasa por el río Miskatonic, que pasa por todo el campo. Deja su carro atrás, se mete a la casa ya desierta de sus padres, que solía visitar con su tío Christopher, o sea, que ya murió hace como un buen tiempo. Y luego empieza a decir cómo ve a la iglesia de Kingston, y empieza ahí a recordar cosas de su juventud. Y luego empieza a escuchar una voz que le dice Mr. Randy, y luego y como que lo empiezan a regañar por preocupar a su tía, y luego él se da cuenta de que ya no es la misma persona. O sea, encuentra la llave, tiene ahí su caja, pero ya es como que ha regresado a su juventud. Luego dice, este sirviente aparece con una linterna. Ahí medio creo que se me olvidan unas cosas, pero si me pueden recordar, me ayudaría. Y lo lleva con sus tíos que están cenando, y luego al siguiente día él escapa del nido de víboras, como así lo llama ahí, una cueva. Y luego descubre una especie de grieta que lo lleva a bueno, en inglés es grotto, pero no me acuerdo en español cómo se le dice. Y con un extraño impulso, él va, y llega a la pared con la llave de plata, y después regresa a la casa ya totalmente cambiado. Empieza a ver otras escenas, empieza a ver las cosas diferentes, y a su vez empieza a desarrollar
un don de la profecía. Empieza a decir referencias a nuevos eventos, la gente lo empieza a notar que tiene ahí cosas diferentes, empieza a mencionar lugares que todavía no existen y años después, volviendo a ir a la guerra, recibe una herida casi mortal. Y después te dice que la gente cercana a él empieza a recordar, una vez que él ya ha desaparecido, empieza a recordar todas estas cosas raras que le habían pasado. Encontraron el automóvil debajo de unas ruinas, en el antiguo casa de los Carters. Había una caja nada más, con un pergamino, vacía, ya no está la llave. Todos empiezan a mencionar, oye, pues es hora de repartir su herencia, pero el narrador nos dice que él cree que pues Carter sigue vivo y que Carter ha encontrado una manera de regresar a la tierra de los sueños y empieza a decir, sí, hay un rumor en Ultor que nos dice que hay un nuevo rey en el fabuloso pueblo de las de las colinas, no, de los barrancos de cristal, y que están viendo ahí todos los laberintos de agua del Norre, y nos dice el narrador que él espera algún día volver a encontrarse a Carter ahí y ver la llave de plata por sí mismo. Porque, y la última frase también menciona ahí, porque no simbolizan esa llave y sus símbolos arabescos, los misterios del cosmos. Entonces, creo que ya es todo, si no se me olvida algo más. Sí, en efecto, ese es completamente Talamantes, haces un excelente review de toda la historia. Hasta yo me lo imaginé, así me quedé como caída. Por ahí dicen que sienten que están viendo la peli, es excelente ese Ernesto. Fantástico. Muchas gracias, Talamantes. Ahora vamos a empezar con los comentarios. Si gustan anotarse, ¿quién empieza? A ver, cuéntenme. ¿Quién se anota? ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Cómo que tercero? Si no está ni el primero. Yo empiezo si se puede, Pame. Dale, Rodrigo, dale. Ok, bueno, no, pues es un grandioso relato, ¿no? Empieza con como comentaba creo que Ernesto, con una especie de ensayo acerca de la diferencia entre la realidad y el mundo de los sueños, ¿no? Y creo que aquí es cuando Lovecraft explica cómo vivía él, ¿no? Cómo es la realidad cómo era la realidad para él, para muchos, incluyéndome, que se sentía como en una especie de prisión, ¿no? Aquí en la realidad. Entonces es como una idea que te dice, no, o sea, la humanidad cree que está o sobre todo la gente de ciencia de esa época, ¿no? Y de todas, yo creo, ¿no? Que se sienten que es lo que como que solo ellos saben la verdad del universo. Dice Lovecraft, no, pues la verdad es que no, hay cosas que ni siquiera se imaginan, ¿no? Que la ciencia no puede ni explicar, hay dimensiones, hay otra realidad, y la realidad de los sueños puede ser la realidad, la realidad de verdad, y lo que vemos, lo material y la sustancia puede ser la ilusión, ¿no? Las ilusiones. Entonces es fantástico. Después ya sigue con el tema de cómo, con sus antepasados, el tema oculto, ¿no? El tema de la llave de plata, es que es física, pero también es un símbolo, ¿no? De lo que puede transportar, de las posibilidades de transportarse hacia regiones del tiempo y del espacio, ¿no? Para Lovecraft es un concepto totalmente filosófico, ¿no? Del universo, ¿no? Que es adimensional, que el tiempo no existe y que no lo comprendemos, ¿no? Somos así unos simples entes aquí materiales que no saben nada, ¿no? Entonces, es excelente y al final
el tema del tiempo, ¿no? Se ve cuando niño, que le empieza a gritar Randy, acá el criado de la casa de su tío, ahí en el bosque, ¿no? O sea, el panorama que te hace, que te crea en la mente es fantástico, ¿no? Y termina con la frase que decía Talamantes, ¿no? Que en los misteriosos arabescos de la llave pueden estar simbolizados todos los designios y secretos del cosmos, de un cosmos ciegamente impersonal, ¿no? Entonces, maravilloso, y es un 10 hasta más. Gracias. Ok, Rodrigo, muchas gracias. Vamos entonces con Talamantes. Adelante. Sí, gracias. A mí me gusta mucho este cuento, creo que es mi favorito de Lovecraft, y los que me conocen sabrán que no soy su fan así del todo, pero a pesar de que empieza medio lento, o sea, como que va en creciendo, y todas estas referencias que se está aventando de las junglas perfumadas, de los barrancos de cristal, de las sirenas barbudas, cosas que se avienta así a pasar, o sea, nos ponen unas imágenes muy padres. Y digo, a lo mejor nos faltan los Nighthounds que ya mencionaron hace rato, o a lo mejor faltan los gatos de Ultar, pero todas esas cosas están perdidas para el lector, porque están perdidas para Carter. Entonces me agrada cómo va jugando. O sea, no es un refrito de lo que ya escribió en la declaración de Randall Carter o en la búsqueda onírica de la Ignota Kadat, sino es como de que, oye, Randall Carter ya está betarrón y él ya no puede soñar, él ya no puede imaginarse cosas, él se ha perdido en la realidad mundana. Y yo creo que eso es algo que Lovecraft temía para sí mismo, el perder esa imaginación, el perder todas esas cuestiones, que todos esos sueños, todas esas añoranzas de mundos alternos. Entonces está muy interesante, digo, podría sonar como una especie de escapismo de la realidad, que en ciertos puntos se nota que Randall Carter está buscando, pero digo, o sea, fue la Primera Guerra Mundial, o sea, ¿quién no buscaría un escapismo en la realidad después de eso? Y creo que muchos fans de la literatura, escritores o lo que sea, se podrían identificar con esta cuestión del horror de perder la imaginación y de perder, pues, un poquito de nosotros. Como ya lo he comentado, este es mi favorito de Lovecraft, y este es el único 10 que le he puesto a Lovecraft, y creo que sí lo merece. Muchas gracias. Muchas gracias, Talamantes. Vamos ahora con Rodrigo Vidal, por favor. Gracias. Sí, estoy de acuerdo con Talamantes. Yo también lo considero entre mi top 3 de los cuentos de Lovecraft. Me encanta esta, como bien dijo el Topo, es un ensayo más que un cuento, y es un ensayo donde Lovecraft hace una declaración de sus principios. Es un ensayo donde nos dice él para qué escribe, con qué objetivo va a escribir, qué es lo que él espera de sus propios escritos. Y creo que lo hace de una manera magistral, porque lo hace a la manera de un relato y compone la historia de un personaje con esta declaración de principios. Yo cuando lo leí, la verdad es que quedé muy sorprendido, porque me di cuenta que ser escritor no nada más es agarrar la pluma y ponerte a poner cosas, sino que debes de tener muy claro qué es lo que quieres decir. Y Lovecraft sabía. Lovecraft en este cuento mete filosofía, mete ciencia, mete vivencias que él conoció a través de la literatura, porque recordemos que Lovecraft casi no viajó. Entonces, todo esto que nos habla de que se fue a la Legión extranjera, evidentemente él no lo vivió, sin embargo, lo pudo revivir a través de las páginas de otras personas, y lo sabe adaptar muy bien a este cuento que él construye, y con el cual, y me van a disculpar la expresión, pero es un cuento con el cual le pinta huevos a todos sus detractores, a todos sus críticos, como muy bien Rogelio Cesario nos dice en cada sesión. Qué público pudo haber tenido cada uno de los cuentos que tiene Lovecraft, y que recordemos que muchos fueron rechazados de revistas de baja monta como los Pulp.
la verdad es que con esta historia Lovecraft les dice, güey, es que ustedes no están entendiendo, mi literatura no es para sus revistas, tengo que limitarme a sus revistas porque son los únicos que publican cosas diferentes, que es lo que yo estoy haciendo, pero no me voy a rebajar a escribir cosas mundanas como el resto de los relatos pulps, que además son relatos que a la fecha, ¿cuántos autores pulp reconocidos hay? Creo que los podemos contar con una mano y nos van a sobrar dedos, ¿no? Entonces, efectivamente, Lovecraft estaba muy por encima de todos estos autores y no se iba a rebajar a que sus relatos fueran carne para revistas de baja calidad, ¿no? Me encanta también toda esta disertación que nos habla de un personaje que, a pesar de que conoce casi todo el conocimiento de la humanidad, siente que le falta algo, porque creo que todos los que estamos en este grupo sentimos que nos falta algo. Y al inicio de la sesión de hoy, decíamos en el chat que éramos raros y todo esto. Bueno, ¿por qué somos raros? Porque justamente sentimos que falta algo y lo buscamos ya sea en la literatura, en el cine, en la música, en lo que sea, ¿no? Y no nada más en la literatura, cine y música o artes que nos da el medio comercial, ¿no? Si no nos enfocamos a buscar cosas más allá. Es lo mismo que hace Lovecraft a través del relato de Randolph Carter. Muchos se ha mencionado que Randolph Carter es como un alter ego de Lovecraft. Yo, más que alter ego, creo que el verdadero alter ego de Lovecraft en esta historia es el narrador, que es Ward Phillips, que después lo descubrimos a través de las puertas de la llave de plata. Creo que más bien Lovecraft se sabía narrador y dice, no es que yo me sienta Randolph Carter, que sí tiene mucho de los sueños de lo que aspiraba a llegar a ser Lovecraft, pero no, yo creo que más bien él sí se vio como el narrador. Y la verdad es que construye con este ensayo guión cuento, pues una historia entrañable en la que muchos nos vamos a sentir identificados con esta cuestión de la búsqueda y con esta cuestión de sentirnos incompletos porque no hallamos eso que nos va a completar, ¿no? Quizás muchos de aquí no lo sepan y no lo digo como presunción, simplemente yo soy biólogo, entonces la verdad a mí todo este aspecto científico en la obra de Lovecraft me genera una sensación muy padre, porque cuando habla de ciencia, Lovecraft conocía perfectamente de ciencia, sabía cuando mete cosas científicas, sabe perfectamente lo que está hablando porque conocía la ciencia de su tiempo. Y cuando hace este relato de es que conoció toda la ciencia y ni aún así sabía que le faltaba algo, es porque le falta este nivel estético, que no es que la ciencia no lo tenga, sino simplemente hay cosas que la ciencia no va a poder explicar y Lovecraft lo dice muy bien. Los críticos y los filósofos creen que pueden definir la belleza, el bien y el mal. No, eso nunca lo va a poder hacer ni la filosofía, ni la ciencia, ni ningún conocimiento humano. Y Lovecraft lo tenía perfectamente claro y ahí es donde radica la declaración de principios a la que aludí al inicio, ¿no? Ahí es donde Lovecraft dice, ustedes no están entendiendo mis cuentos porque los quieren criticar con base en cuestiones mundanas, en cuestiones técnicas. Mis cuentos van un poquito más allá. Y ahí es donde radica la grandeza de este cuento. Yo le doy un 11, como si fuera Spinal Tap. Le voy a dar un 11 y quiero que me lo cuenten como 11, no como 10. Me lo van a poner como 11 porque la verdad es una obra maestra. Y nada más, si todavía tengo tiempo, nada más recordar que para llegar a este cuento, Lovecraft ya había escrito cosas como el horror de Red Hood. ¿Ya se me acabó? No, que había escrito cosas, pero sí, ya se te acabó el tiempo, pero a ver, dale. Me vuelvo a apuntar, no se preocupen, me vuelvo a apuntar. Va. Seguimos con Jesús. A ver, Chucho, dale. Miren, yo afortunadamente no soy experto en Lovecraft, porque eso me va a dar pie a lo que les voy a comentar. Leí la obra y cuando quise hacer digamos, una especie de... Yo creo que es importante el análisis, a lo mejor de una manera mínima. Entonces, cuando quise ver qué era lo que había entendido, me di cuenta que si para poder aceptar la lógica del cuento es necesario tomar cada parte, cada, digamos, personaje, porque creo que el cuento se construye a través de personajes, podremos o no estar de acuerdo con el desarrollo y el objetivo del autor. Sin embargo, creo que sí es importante no demeritar el peso de los personajes. Sabemos que hay personajes dentro de la historia. Entonces, un personaje que para mi gusto es decisivo, fundamental, y sin ese personaje la historia nomás no existe. Y curiosamente, en esta historia, en este relato, no aparece el nombre de este personaje. Es el criado que logra abrir el cofre
de este personaje Carter, que es un superdoctor sabio, el hombre que va a salvar a la humanidad y que va a abrir portales de todas las dimensiones, pero no es capaz de ensuciarse las manos. No digo que no tenga cojones o que sea un cobarde, simplemente me parece importante para la historia que no aparezca el nombre del criado, que seguramente era un pinche negro o un pinche indio, porque vamos a entender la historia en su justa dimensión. O sea, estos güeyes secundarios, la servidumbre normalmente no tiene peso para la lógica del universo donde se genera toda esta imaginación de un autor, yo no digo polémico ni controvertido, me parece que es un autor que hace uso de su libertad de expresión. Y sin embargo, esa misma libertad de expresión es lo que le hace valer, lo que le da un mérito como escritor que puede ser aceptado o rechazado por miles de millones de personas y jamás vamos a saber en los próximos 100 años si hiciéramos un concurso de popularidad, sobre todo sabiendo cómo se las gastan las empresas que hacen estadísticas en la actualidad, jamás sabríamos si es bueno o malo, ¿no? Sin embargo, para ejercicio mío y para mi retórica personal, porque me interesa convencerlos a todos ustedes de que yo entendí el cuento y que hago análisis y que aparte soy una persona valiosa, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurre es, ay, pinche Lovecraft ojete, ¿no? No le da mérito al criado que sin este criado el cuento pierde toda lógica, porque es el tipo que hace lo que él no logra hacer. En este caso es abrir el cofre donde está la llave, que es un elemento básico para toda la mitología que se desarrolla posteriormente. No me dio risa como tal, simplemente me parece que fue un rasgo, si no deliberado, por lo menos inconsciente, y creo que es algo muy curioso en la historia. Por ese detalle, yo no le doy una gran calificación al cuento, me parece que el cuento amerita un 5, porque pues consciente o inconscientemente, honestamente para mí, la historia no tiene el gran peso que permita creer que esto es fantasía y que a lo mejor en futuras o no sé cuántas generaciones, porque sin duda alguna la literatura es un business, es un negocio. Entonces, si yo encuentro que alguien en algún momento dado toma este detalle tan característico de esta historia como lo es que un personaje carezca de nombre, porque eso es lo interesante, el personaje más importante de esta historia carece de nombre. Entonces, si alguien toma ese hecho, que aparte me voy a sentir muy orgulloso de decir, ah, mira, ese pendejo tomó mi idea, porque yo la analicé, porque así es la lógica del mexicano, pues, ¿no? Realmente. Entonces, yo lo vi y dije, wow, que sin ser un especialista en Lovecraft, porque me creció el ego, dije, no manches, sin ser un especialista en la literatura de Lovecraft, encontré el hilo negro, encontré la piedra angular de la historia, ¿no? Que es un personaje que carece de nombre, que carece de personalidad, pero que sin ese personaje no existe nada en la historia, porque el personaje Carter no pudo abrir el cofre con todo su vasto conocimiento. No, pues yo lo hubiera azotado al piso y saco la llave, pero no lo hizo. Dije, bueno, pues a lo mejor es muy inteligente y por eso lo mencionó así. Y ahí fue donde dije, no, pues realmente ya no sentí la simpatía de continuar con el brío con el que yo empecé a leer esta historia. Lo tomé un poco a la ligera y dije, bueno, pues es fantasía. No le veo ninguna forma de poder entablar algún mecanismo lógico que me permita creer que se puede viajar por el tiempo y el espacio a través de los sueños, porque por principio de cuentas, creo que los sueños son algo demasiado personal y es algo que no se puede dominar. Jamás en el mundo existirá alguien que pueda dominar un sueño. Entonces, por eso creo que es una fantasía bastante interesante por parte del autor divagar un poco y divagar en el sentido de lo divergente, no como se usa vulgarmente, ¿no? De alguien que está loco. No, realmente la locura como tal no existe, como todos sabemos. Lo que sí existe es un momento quizá en este caso para el autor, ensoñación o un momento de encriptamiento onírico o un momento de quizá tomando como referencia el cuento anterior, un acercamiento a la muerte y es lo que hace que se detone toda esta
toda esta lógica. Sin embargo, posteriormente llega la caballería a hacer gala de todo su maquinaria, y nuevamente la historia de la llave adquiere la proporción, para mi gusto, que este cuento no llegó. Comparado con el anterior, el otro se me hace una belleza, de plano, pues creo que no divaga demasiado en eso. O sea, repito, no estoy demeritando nada, simplemente divaga en la parte subjetiva, divaga como diverge, como podemos soñar todos diferente. Dime, 3 minutos. Sí, ya te pasaste los 3 minutos. Ok, Si gustas perfecto, ya, volver. de todos modos ya di mi calificación. Ok. Sí. Muchísimas gracias, Chucho. No, Vamos ¿de qué? con Jorge. George. Aquí estoy, aquí sigo. Adelante. Bueno, a mí sí, la verdad me gusta La llave de plata. Considero que es de mi narrativa de los viajes oníricos de las que más me ha gustado. Y aquí vemos que Lovecraft es cuando realmente se empieza a meter o cuando se empieza a reflejar en el personaje de Randolph Carter, porque menciona el hartazgo que tiene hacia la condición humana, ese desapego que tiene con las situaciones, con la sociedad, y es cuando siento que realmente se está mostrando como el Lovecraft que llegamos a conocer. Me gusta cómo en la historia se juega con el tiempo, en el hecho de que empieza narrando siendo un adulto y conforme va platicando, de pronto ya vuelve a ser un niño. Entonces es lo que me gusta, el hecho de que maneje los sueños como si fueran una forma en cómo nosotros nos desplazamos a través de otras dimensiones. Es lo que actualmente se está retomando mucho en las series, el desplazamiento de la conciencia. De hecho, bueno, también ya ve que lo maneja en las puertas a través de la llave de plata, como la conciencia parte de una singularidad hacia lo general. O sea, solamente nosotros somos extensiones de un ser superior. Y es gracioso que, por ejemplo, dice que su infancia es de lo que más le gusta, el momento más feliz, cuando a veces leyendo la bibliografía de Lovecraft nos damos cuenta que es una persona que sufrió bastante, perdió a su papá desde que era niño, estuvo bajo la supervisión de su mamá, que era demasiado estricta, demasiados prejuicios, y como estaban mencionando, a veces esta sociedad de lo políticamente correcto empieza a atacar a todo lo que no está acorde a la ideología moderna, cuando tengamos en cuenta que Lovecraft fue una persona que se crió en los años 20, bueno, que creció en los años, a inicios del siglo, y el racismo estaba a todo lo que da. Y es lo que me llama la atención, y cómo también mete el hecho de que yo siento que son sus fobias a lo inconmensurable, a lo que nosotros no tenemos ningún completo control sobre esas cosas, como por ejemplo es el océano y el abismo, el que él maneja dentro de su narrativa. Y es lo que me gusta de su narrativa. Bueno, yo una calificación le pondría un 9. Si ciertamente otros libros tienen una calificación de 10, yo creo que La llave de plata es de sus mejores relatos. Yo sí le pongo un 9. Ok, muchas gracias, George. Vamos con Neto. ¿Dónde anda Neto? Bueno, pues antes que nada, fíjense que yo quería agradecerles porque, por ejemplo, los comentarios de Jesús y de Rodrigo no me gustan y siempre pensamos muy diferente, pero me encanta la manera en que los argumentan y hace que uno aprenda cosas porque ellos ven cosas que yo no había visto. Entonces, les agradezco de verdad, son muy, muy buena la forma en que las argumentan y les agradezco porque no se quedan en esa salida fácil y simplona de simplemente decir no me gustó y ya, ¿no? Sino que sus argumentos realmente nos alimentan. Les doy muchas gracias por eso. Y bueno, a este relato a mí me encanta porque es la puerta que va a abrir lo que se viene después, que es una de las grandes partes de la obra de Lovecraft, es muy hermoso. Yo veo reminiscencias de esta obra que creó Lovecraft en Ligotti y en muchos otros de los autores que están escribiendo ahora.
Lovecraft era un hombre, como lo dice Kulebeck y otros de sus críticos, era un hombre que no estaba a gusto en este mundo, no se sentía aquí, y ahí Rodrigo tocó un punto muy importante. No, él sentía que algo le faltaba, algo que se había perdido. Recuerden que tanto él como Dunstan y como otros crearon una maravilla de mundos oníricos, por llamarles de alguna forma, porque era la forma en que ellos escapaban de esa realidad. Él construyó eso que perdió en la infancia, que seguramente lo tuvo, esos mundos mágicos que tenemos en la infancia, que pues con la edad se van perdiendo porque uno está envuelto en esta cosa que es realidad, que es horrible, ¿no? Y entonces esa parte es hermosa, cómo él construye estos mundos, y los construye tan a detalles. Es impresionante la cantidad de detalles que le mete, se nota el amor con que los construyó. Y esa parte a mí me emociona mucho de esta parte onírica de Lovecraft, que incluso si ustedes se fijan, sí tiene horror cósmico, pero pesa más esta parte de los mundos de fantasía en donde uno puede vagar eternamente. Esa es la parte que yo rescato de esta obra, y sobre todo porque es la bisagra, como les comento, que va a abrir la puerta a otros relatos que son más extensos y que son todavía más fabulosos de Lovecraft. Yo, por supuesto, que le doy un 10. Muchísimas gracias, Neto. Vamos ahora con Topo. ¿Dónde anda Topo? ¿Ya se fue? Aquí. Ahí está. De una vez. Pues, exactamente, ya lo había comentado hace rato. Yo le veo más cara de ensayo que de un cuento, un relato de terror. Sí me late, ¿no? Cómo divaga. Sobre todo se ve la evolución en los 3 cuentos. Se ve la evolución de él mismo en Randolph Carter, como hace rato decía, ¿no? Dime quién es Randolph Carter. Lovecraft. Sí, pero aliviáname, ¿no? Vamos por partes. Él en este relato pasa de ser la persona que no puede hacer nada, que es como una víctima expectante del terrible destino. Aquí pasa a ser una persona que está encerrada en un espacio-tiempo continuo, en el que él se reconoce como una persona que quiere volver a ser niño. O sea, sí lo notaron, ¿no? O sea, ese vato dice, bueno, o sea, ya tenía yo 50 años, shalala, fui al mismo lugar, esto está bien chido, ¿no? Como un lugar te puede evocar a un sentimiento y te vuelves a sentir chamaco, ¿no? Está súper chido. Spoiler alert, que diga, anuncio no pagado, van a volver a abrir heladerías Danesa 33. Entonces, yo imagino que si ustedes entran a un Danesa 33 y se compran su helado y su casquito de fútbol americano, se van a volver a sentir chavos. Tal vez eso es lo que nos quiso explicar Lovecraft, pero como no había Danesa 33, pues él nos habló de la llave de plata. Está chido, me gusta esa parte, como que había un relato atrás de todo el ensayo, tiene mucho sentido y mucho peso lo que dijo, súper también fundacional, o sea, ya tienes un Randolph Carter, tardaste 10 años en volverlo a traer, quiere decir que Lovecraft lo estuvo pensando mucho para volver a escribir de su personaje, por alguna razón le dio ese tiempo y por alguna razón le dio esa maduración, al menos que lo haya escrito antes y lo haya tenido guardado, pero eso sí no me consta. Al caso, me gustó la parte del viaje en el tiempo, se me hace increíble cómo lo maneja, y ni siquiera viaja en el tiempo, como él mismo dice, mi conciencia se va a proyectar hacia atrás, y yo ahorita voy a tener conciencia de que estoy en mí cuando era niño. O sea, ese es un concepto que para el año en el que se escribió el libro está, pero voladísimo. Este cuate estaba en la élite de la gente que leía sobre cuestiones científicas, es un hecho, siempre lo expresa, pero al final sí se me hace una lectura pesada, y eso que no es larga, es breve el relato, pero sí durante algún momento me tuve que regresar porque me costaba trabajo entenderle. Entonces, como ensayo le doy un 9, como relato me queda de 3 páginas en lugar de 6, le doy un 8 porque también se siente mucho que es la preparación de otra cosa. O sea, en realidad este podría ser el principio de un libro, que al final de cuentas terminó siéndolo, pero en su momento no lo supimos. Me hubiera gustado un poquito menos de teoría. Esto era como más para el terror en la literatura, que es donde ya se explaya, pero también hay algo bien simpático y no me quiero ir sin decirlo.
¿Cómo cuando no puedes lograr algo lo desdeñas? Este cuate se curó de sí mismo, Lovecraft se curó de sí mismo, diciendo, no, y pues mi autor era, pues, vendía un chingo, pero no le llenaba, ¿no? Cuando sabemos todos que la Envida, pues nunca tuvo ventas buenas. Y luego, otro trauma que tuvo fue que no lo aceptaron para ir a la guerra. Y él decía, no, pues fui a la guerra, pero pues mira, no está chido. Así como de, ¿por qué ya no sales, por qué ya no sales con Paola? No, pues es que no es chida, ya, adiós. Se me hace así como que estaba curando en salud de todo lo que no pudo hacer. Nada más me queda ese comentario al final. Les digo, le doy un 8. Creo que es la plataforma de otra cosa que sí despegó más lejos. Y espero no haberme comido más de 3 minutos. Ok, Topo, muchas gracias. Por ahí andaban diciendo que no te van a adivinar tus calificaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que un 8 está bien. ¿Quién sigue? De ti va Abraham. Abraham, no se te escucha muy bien. A ver. Esta va a ser mi última intervención de la noche porque me está acabando la batería para variar. Okay. Bueno, Adelante. algo que disfruté mucho de este cuento en particular es eso, lo que estaban comentando ahorita. Este anhelo de volver a tiempos más felices, pero también este homenaje personal, este guiño a quienes, como usaron la palabra hace rato, son oneironautas o onironautas, y que este mundo sueño que para los aborígenes australianos es otra forma de ver el mundo igualmente válida que el mundo consciente, aquí lo refleja yo le vi muchos guiños a Lord Dunsany, muchas descripciones muy hermosas de estos mundos fantásticos, pero al mismo tiempo oscuros. Y la verdad es que es muy, muy padre. Lo disfruté mucho volver a leerlo. Disfruté en general leer los 3 cuentos así de seguido. Lástima que ya no voy a alcanzar a comentarles acerca del remate con Más allá de la llave de plata, pero me gustó mucho el final cuando vuelven a llamarlo, ¿no? Señorito, tiene muy preocupada su tía. Lo logró, regresó a las hermosas praderas de la infancia, pero bueno, yo a le voy a dar una calificación de 10 también, dentro del ciclo onírico. Es una historia de fantasía. No la considero tanto una historia de terror. Para mí es fantasía oscura, y sin embargo, bueno, eso no le quita que es una historia muy padre. Les mando saludos, me dio gusto estar con ustedes. Cuídense mucho. Oye, Abraham, ¿puedes calificar el otro antes de que te vayas? Sí, le voy a dar 9. Realmente, solamente por un detalle del final que bueno, no voy a hacer spoilers, pero le daría 9 al último cuento, 10 a este. Ok, muchas gracias, Abraham. Saludos a todos, cuídense. Un gusto escucharte como siempre. Bueno, vamos ahora con Rogelio. Rogelio. Sí, aquí estoy. Y adelante. Sí, mira, bueno, primeramente difiero amablemente de Rodrigo al respecto de lo que comentaba de los autores pulp. Realmente se pueden considerar muchos, desde las mujeres que rompieron el ciclo de escritores hombres como Shelley Moore o Leigh Brackett. Realmente llegaron a establecerse otros autores canónicos como la famosa Space Opera desde Edmund Hamilton, Jack Williamson. Voy a calentar la pizza. Bueno, o sea, realmente había algunos tramposones como el Dr. D.H. Keller, pero en general sí hay más de 5 autores considerados pulp, y el hecho de llamar a alguien literatura pulp no significa que sea malo, simplemente es que era popular. Llegando al relato de la llave de plata, es un cambio muy drástico a la literatura de Lovecraft. Yo cuando lo leí hace como 20 años, realmente sí se me hizo de que no está leyendo a Lovecraft, porque pues leyendo La llama de Tulu, El horror de Red Hot, la música de Eric Sand, y luego leyendo esto, realmente sí me asombró. O sea, tiene una force imaginativa bastante fuerte, en las cuales
hace varios paralelismos en el sentido de que trae el relato de otro relato que realmente no es conocido. En ese tiempo no lo conocía nadie, porque realmente fue hecho en una revista amateur y pues no sé, las ediciones se trataban de 300, 400 copias y no había manera de poder conseguirlas. Entonces realmente para muchos que lo leyeron en 1929 era la primera vez que aparecía un personaje como Randall Carter y no tenían el precedente anterior. Y realmente para el relato que es, como dije, como comentaron algunas personas, ya lo han dicho, es imaginativo, muy imaginativo. Y realmente sí me gustó en el sentido porque no es Lovecraft, el Lovecraft típico del horror cósmico, de los seres primigenios, es más trabajado. Y eso es lo que a mí me agrada, o sea, te da, si estás leyendo una recopilación de Lovecraft, te da un respiro de todos sus típicos relatos de criaturas, de libros. Es muy diferente, la verdad, no me agrada tanto los ciclos oníricos, en este sentido, la imaginación sin la imaginación, por ser imaginación escrita, no me, digo, tal vez es muy técnico, pero yo lo siento así, o sea, tiene que ser una imaginación más lógica, pero sí entiendo el concepto de ese tipo de relatos imaginativos. De hecho, le doy un 9 por lo mismo, porque sí se me hace, aprecio el relato, más no es de mi gusto en general. Y pues bueno, o sea, esa sería mi opinión. Muchas gracias, Rogelio. Vamos con Alice, por favor. Qué curioso que ahorita estaba mencionando Rogelio este tema de que es como un respiro llegar a este tipo de obras de Lovecraft cuando lo más conocido siempre suele ser un poco diferente. Yo principalmente, y espero no tardarme mucho porque podría decir mucho de este relato, yo creo que este relato junto con el otro que vamos a reseñar ahorita, vaya, son dos relatos que yo no puedo despegar, o sea, para mí es como uno solo completo. Yo creo que esta obra de La llave de plata y más allá de la llave de plata es algo revolucionario, revolucionario para su época y para el tema. A lo mejor es una palabra muy grande para algunos, pero la verdad desde la primera vez que lo leí, para mí fue eso, o sea, fue revolucionario en el concepto de lo que es onírico, porque más allá de un viaje en el tiempo, que es un concepto muy, pues muy usado ya en la ciencia ficción, incluso también en la fantasía, o incluso en el horror, ¿por qué no? El tema que hace Lovecraft aquí no es estoy viajando en el tiempo porque sí, es un tema de estoy conociendo a mí mismo, a mi versión de mí mismo en diferentes épocas, pero no estoy perdiendo, como siempre suelen mostrarnos este tipo de viajes, ¿no? Como me voy a mi versión adulta, me voy a mi versión de niño. Aquí es como lo decía Topo, es como un viaje a tu inconsciente. Y eso está muy cabrón, perdón la palabra. Creo que es un concepto que la primera vez que lo lees, si eres una chavita de prepa, como a mí me sucedió, fue de, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy leyendo? A mí la verdad este cuento y el que sigue me vuelan la cabeza por ese tema, porque no es un simple viaje en el tiempo, no es un cuento de viajes en el tiempo. Entonces, a mí eso me gusta muchísimo de este cuento. Otra cosa que me gusta y de toda la literatura de Lovecraft son las referencias. Aquí hay muchas referencias de repente, no ahonda mucho en ellas, pero ahí están y son muy valiosas. Hace referencias a las tablillas sumerias, hace referencias a temas árabes. Obviamente siempre él tiene este tema de los idiomas que nadie ha sabido interpretar, los libros prohibidos. Por ahí hay muchos conceptos que se relacionan bastante con lo onírico y le dan todo un concepto que al final por eso yo digo que es revolucionario, que no podemos, vaya, es algo que está presente en casi todos los autores que hemos leído aquí en el círculo. O sea, ahorita mencionaban que ven influencias de, ay, no me acuerdo quién mencionó Ernesto, pero también, o sea, veamos a Mariana Enríquez. A lo mejor no ha tomado mucho de este relato, pero ha tomado de estos conceptos que exploró aquí Lovecraft. Y es como una temática que Lovecraft supo utilizar muy bien. Por eso a mí me frustra un poco cuando la gente dice, es que es difícil leerlo.
yo no creo que sea tan difícil, sobre todo porque tiene sus temáticas muy marcadas. Tenemos este ciclo onírico, luego tenemos cosas como la llamada de Cthulhu, pero en este se siente, vaya, más que decir que es un respiro de Lovecraft, es una parte de Lovecraft muy bien trabajada, es otra parte más, porque es un autor tan completo que no solamente te va a dar historias sobre seres primigenios y seres de horror cósmico, como decía Abraham, esto es fantasía pura, pero fantasía con elementos del horror, del ocultismo, de todas estas temáticas que Lovecraft siempre tiene. Entonces, para mí se me hace un cuento, híjole, así como dijo Rodrigo, de 11, ni siquiera creo que merezca una calificación, o sea, es excelente. De verdad, para mí es un cuento revolucionario. ¿Tu calificación, Edis, porfa? O sea, ¿le vas a dar 11? Pues 10, y si se puede 11, pues 11. Ok, para que lo anotemos. Muchas Pero gracias. valgan los 11, por favor. Porfa, los 11. Ahí Morgan. Hablando de Morgan, Morgan, ¿sigues tú? Adelante. Sí, sí les voy a valer los 11. Bueno, a mí sí me gusta este relato mucho, en comparación con el anterior. No, pero este me encanta. Y qué mal que no vino a Nápoles, porque yo quería decirle respecto a los viajes en el tiempo, mejor que Dark, ¿eh? Pero bueno, fuera de Dark y de lo popular, sí me gustó bastante. O sea, volver a la infancia, todo, a quien no le gustaría, pero está muy padre como ese ejemplo cuando dice que era niño y que hablaron de una herida, de un lugar que cuando él estaba grande estuvo en la guerra en ese lugar y se puso completamente pálido porque ya era el Carter del futuro. O sea, este Carter de este cuento en comparación con el anterior, que la declaración, pues es un Carter mucho más, bueno, ya es un señor de 50 años, preparado, leído, lo que quieran, ¿no? Ya sabe todo lo que hay que saber y le falta, como dice Rodrigo, eso está muy padre. Sí me gustó bastante cómo describe los lugares, cómo el tiempo era circular, o sea, se va aquí, pero sí se refleja en su niñez también y no hay fallas de argumento, o sea, me gustó bastante. Y pues sí, también le doy 10. No 11, pero 10. Muy bien, Morgan. Vamos ahora con Duvalón. ¿Todavía sigue ahí Duvalón? No, bueno, pues a mí también sí me gustó el relato. Me gustó mucho. Normalmente me gustan mucho más los ciclos oníricos de Lovecraft. No sé, o sea, el tema de los sueños en sí es tan interesante. Es como, pues en sí, en general, lo que está buscando el relato, como aquello que la ciencia no puede explicar. O sea, todavía no tenemos una clara comprensión de siquiera por qué soñamos o para qué o cómo es que funciona o cómo es que lo podemos replicar o algo así. Y o sea, en sí es algo tan interesante que me gusta tanto toda esta espiral o esta eterna búsqueda de algo que nos falta, que pues creo que como ya todo el mundo lo había mencionado, es regresar al pasado, o sea, es ser niño, creo que es como nostálgico, por así decirlo, o sea, es como Lovecraft, por así decirlo, o sea, como ese chico pequeño, asustado, que seguía leyendo y que se seguía cultivando, y al final se seguía sintiendo miserable, le faltaba algo, y eso pues lo estaba buscando ya sea en ciencia o a la hora de escribir, y pues en el caso de Randolph Carter, que se podría decir que es como un alter ego, o bueno, también algunos dicen que el terrible anciano, del cuento del terrible anciano, es como otro alter ego de H.P. Lovecraft, pero, o sea, aquí es como, es más humano, o sea, es algo que todo el mundo puede sentir, esa necesidad de poderse sentir completos y todo eso. Bueno, y ya nada más. ¿Tu calificación, Duvalón? Ya lo habías dicho, ¿no, verdad? No, le pondría un 10. Me gustan mucho los viajes en el tiempo y los sueños. Muy bien. Muchas gracias, Duvalón. Ay, se me apagó esto. Vamos con Rodrigo Vidal. Gracias. Bueno,
iba a continuar lo que mencioné hace un momento, pero han salido muchas ideas muy interesantes. Una de ellas es que estrictamente hablando, todos los cuentos, todos los relatos son de viajes en el tiempo. Porque comenzamos en un punto en el tiempo y al leer, pues vamos avanzando, vamos recorriendo, haciendo un recorrido a través del tiempo, ¿no? Digo, no estrictamente de que un personaje viaje de una época a otra, pero a final de cuentas todo es eso, ¿no? Y si nos queremos ver más exquisitos, si leemos relatos de hace 100 años, pues estamos leyendo la realidad de hace 100 años, entonces estamos viajando en el tiempo, ¿no? Es nada más como un apunte off topic. Nada más, yo quería añadir, la frase inicial del cuento, como bien mencionó Talamantes, es muy interesante, ¿no? Porque nos dice cómo cuando somos pequeños, cuando somos niños, se vale soñar, se vale ser idealista, pero desgraciadamente la vida nos obliga a que al llegar a determinado punto de nuestras vidas, pues tenemos que abandonar todo eso y entrarle a la godineada, ¿no? Tenemos ya que entrar en un trabajo para poder sobrevivir, porque de otra forma, pues no lo haces. Y eso es algo de lo que Randolph Carter en este cuento, pues se queja, ¿no? Justamente, ¿por qué perdió la capacidad de soñar? ¿Por qué perdió la capacidad de viajar al mundo de los sueños? Pues porque lo obligaron a madurar a golpe de cintarazos, ¿no? Entonces, eso se me hace muy, la verdad, muy triste, por realista, y como decía hace un momento, ¿no? Es parte de esta declaración de principios que hace Lovecraft diciendo, no porque seas adulto tienes que perder la capacidad de soñar, puedes seguir imaginando y lo puedes plasmar en cuentos, ¿no? Desgraciadamente Lovecraft pues nunca pudo vivir de sus sueños, de sus ideas, y pues nos perdimos de lo que pudo haber, en caso de que hubiera logrado vivir de su literatura, creo que hubiéramos tenido muchos mejores cuentos de los que de por sí ya tenemos, ¿no? Se hubiera podido haber pulido un poquito más. La idea que dejé incompleta hace un momento es que para la época en que escribe este cuento de la llave de plata, bueno, tenemos a un Lovecraft que ya nos había dado Las ratas en las paredes, ya nos había dado El horror en Red Hook, ya nos había dado La llamada de Tulu, ya nos había dado El modelo de Pigman, y el relato inmediatamente anterior a la llave de plata es la búsqueda onírica de la desconocida Kadat, o de la ignota Kadat, como le quieran llamar. Vamos, tenemos ya a un Lovecraft que sabe perfectamente lo que quería dar a conocer con este cuento de la llave de plata. Estoy de acuerdo con lo que dijo Rogelio, es un respiro, es un descanso, es un cambio de guardia a lo que venía haciendo Lovecraft, porque insisto, más que un cuento, era la respuesta a las críticas que él había tenido, ¿no? Entonces, por eso es que se siente tan atípico, tan diferente, porque es un relato visceral, es un relato que la verdad se ve toda la pasión de un Lovecraft que está diciendo por qué escribe como escribe, y que desgraciadamente cuando lo escribió no fue comprendido, tuvieron que pasar, no sé, 50, 40 años para que de veras la gente entendiera de qué carachos estaba hablando Lovecraft, ¿no? Entonces, por eso es que se siente así. Pero bueno, digo, es interesante revisar los cuentos previos de Lovecraft, y también lo vamos a ver con A través de las llaves de plata, todo lo que había escrito antes de llegar a ese, porque también eso nos habla del camino de un escritor, de la evolución de un escritor y cómo se fue desarrollando hasta llegar a escribir lo que realmente quería. Luego, en el chat salió ahí algo interesante, efectivamente, bueno, y también lo mencionó Abraham, evidentemente este cuento sí no se puede catalogar como de terror, al menos no de terror en el sentido estricto de causar miedo, causar espanto. Creo que su terror va en esta idea de crecer y abandonar todas estas cosas en las que alguna vez caíste. Pero sí es más una fantasía oscura. Hacía yo la pregunta si ya para entonces existía la fantasía oscura como tal, y ya me responden ahí Chago y Rogelio que sí, que ya había algunos autores que se dedicaban a eso. Aquí yo les dejaría una pregunta. ¿Qué hubiera pasado con Lovecraft, con su literatura, si hubiera decidido seguir el camino que inició con La llave de plata y que creo que no volvió a retomar nunca? ¿Cómo serían sus cuentos? ¿Qué cuentos sí hubiéramos tenido? ¿Cuáles no? Creo que hubiera sido muy interesante. Creo que a lo mejor habíamos tenido a un Poe Borges, si se hubiera ido por ese camino de meterse en cuestiones más filosóficas, más clavadas en el conocimiento. No lo sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería, probablemente sí, pero bueno, ¿qué hubiera pasado con Lovecraft? Y nada más, ya como colofón, esta cuestión de que un autor haga una declaración de principios y al mismo tiempo le responda a sus críticos, lo hemos visto ya en épocas más modernas. El propio M. Night Shyamalan lo hizo con su película de La dama en el agua, que a muy poca gente le gusta. A mí me fascina porque es Shyamalan diciéndole a la gente por qué le encanta escribir fantasía y por qué él escribe como le escribe. La verdad es que, digo, salvando las distancias entre Lovecraft y Shyamalan, creo que también esta película de La dama del agua, si se analiza desde esta óptica de verlo como un respiro en la carrera de un director que primero fue considerado
un nuevo genio, un innovador, y después fue hundido por la crítica, creo que se le puede dar otra óptica a películas como La Dama del Agua, ¿no? Y bueno, con eso me despediría. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Por ahí tenemos algunas opiniones en la página. Por favor, Mariana, ¿nos puedes apoyar por ahí? Mariana. Sí, aquí estoy. Seda Roja menciona un cuento breve, desde romántico, sensible, hasta un paseo de moralidad, en una sociedad cada vez más caótica, con corrientes filosóficas. Carter tiene la facilidad de viajar a lo más añorado, la niñez que es inocente e idealista, toda una cosmología muy propia de él. Me gusta, y si es de poner calificación, 9. Me gustan los viajes en el tiempo. La llave de plata y el barco blanco son muy filosóficos, algo diferente de su cuento de terror. Ok, muchas gracias. Ahora sí vamos con Chago. ¿Tu opinión, Ok. Chago? Para mí este cuento es lo que los árabes le llaman el hígado. Nosotros acá en el occidente decimos el corazón para todos. Los árabes, el músculo, bueno, la víscera más importante es el hígado, y para mí este es el hígado de Lovecraft. A lo mejor Alicia y Neto me entienden. Quería mencionar, cuando estás en técnicas de escritura, te dicen ¿cómo se escribió este cuento? A ver, analízalo y la madre. Y este cuento trae un narrador que al final te cambia y te dice, soy otro. Yo te lo estoy narrando. Este es un cambio bien importante. Muy pocas veces lo vas a leer que no sea en la literatura latinoamericana. Borges, a Neto que le gusta mucho Borges, te hace este tipo de jugarretas que te tiene leyendo un cuento hasta el final, y al acabarlo te da una cachetada, y yo creo que este cuento es uno de esos. No te esperas que... Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dijo Chuy. Me gustan mucho sus opiniones, pero en esta no. En esta, si tú leyeras más de Lovecraft, te enterarías que este güey te metió bueno, ahorita lo vamos a discutir en otro cuento, pero a Etienne de Margini es el narrador de este cuento, güey. Hay un vato que te narró este cuento, güey, y al final ni siquiera dijo soy yo, te lo dijo hasta años después cuando lo escribió con otro cabrón, güey, y te da pistas porque en realidad el papá de este güey, que se llamaba Agustín Etienne Gaspar Bernard de Margini, es un güey que fue a la guerra de independencia, y su hijo peleó en un barco con la guerra contra México y la guerra de secesión. Entonces, y de hecho fue todavía la Primera Guerra Mundial. Para mí, este tipo de literatura que tiene muchas cosas verdaderas significan mucho, mucho más. Ahorita te lo escribo. Mucho más de lo que es un simple cuento. Este vato te analizó historia, te sacó nombres de la historia y te los plasma en un cuento que podemos decir que es de fantasía, como dijo ahorita Rodrigo, fantasía oscura, como dijo hace rato Morgan. No sé, güey, para mí es una perfección de la obra de Lovecraft, que es el hígado que, como dijo ahorita todavía Rodrigo, 50 años después, güey, hubo vatos como Yoshi de que, güey, no mames, este vato es el de este otro cuento, esta anécdota es la que se contó en esta otra historia, güey. Entonces es la perfección, güey, es la pieza, es la llave de plata, güey, es la llave de plata que te abre el candado, güey. Le daría un 11, pero le voy a dar un 10, güey, porque no soy de ese tipo de gente como ustedes, pero es perfecto, y ojalá que a partir de esto lean más del ciclo onírico. Duvalón dijo que pues él es de lo que más le gusta. Si leen más de esto se van a dar cuenta, si analizan esos nombres, güey, esos nombres históricos, se van a dar cuenta que este güey peleó en la Primera Guerra Mundial, su abuelo peleó en la Guerra de Secesión, su bisabuelo en la Guerra de Independencia, güey. Eran las cosas que ahorita dijiste, Rodrigo, que quería hacer Lovecraft, pero que no hizo, no pudo, güey. Es una perfección de historia, güey. Este cuento es perfecto y es el centro de la obra de Lovecraft. Un 10 rotundo. Muchas gracias, Chago. Por ahí me estaba diciendo John que va después de Morgan, así que Morgan, adelante con tu opinión. Ok, bueno, yo nada más quería agregar, bueno, eso sí, de que, o sea, vemos que Carter hizo
todo lo que Lovecraft no pudo, ¿no? O sea, ir a la guerra fue como que una gran ilusión que él tenía y no pudo, pero bueno. Pero yo lo que me faltó decir fue que todo ese discurso nihilista de que odia a la sociedad y todo esto, o sea, me encantó, de que cómo no lo entienden en las revistas esas que eran las únicas que podía publicar, pobrecito. Y también lo que dijo Rodrigo de que cuando habla de cosas científicas sabe lo que dice. O sea, me súper impresiona Lovecraft, que estaba al día en todos los descubrimientos, nada más de leer periódicos, revistas, o sea, no tenía internet. Ahorita hay gente que quiere curar el COVID con té de menta y aspirina, o sea, eso es ridículo, pero Lovecraft sabía exactamente qué estaba pasando en la ciencia en el momento, y eso siempre me ha impresionado. Muy buen cuento. Muchas gracias, Morgan. Ahora va John, que ahí lo veo que está hablando por teléfono, creo. John. John. Déjenlo. Ya Pasa está. con Cas primero, ¿no? Y luego John. Para que Cas, termine ¿vas a de opinar, hablar. Cas? Es que no vi que quisieras, entonces, ¿vas a opinar o...? No tenía pensado opinar y no tengo mucho que decir. Sus opiniones todas muy válidas. A mí me gusta mucho este cuento porque lo veo que trae mucho de otras cosas, de misticismo, de historia, de ciencia, de teorías. Entonces estuvo muy completo. Sí me gusta mucho también. Pues yo empecé leyendo esto de Lovecraft, empecé leyendo lo onírico, todo lo de Randall Carter, que se me hace uno de los mejores personajes que manejó Lovecraft, si no es que el mejor para mí. Le iba a poner un 9, pero viendo que hubo gente que les puso 11, lo bajo a 7 para promediar. Te pasas, Cas. Pero bueno, muchas gracias por tu opinión. Dale. No necesidad de hacer eso. Nomás por fregar, ya sabes. Pasa. Bueno, ahora John creo que está hablando, entonces yo mientras voy a dar mi opinión. Realmente yo soy súper fan del ciclo onírico. La llave de plata siempre se me ha hecho así como que... La leí justamente cuando yo ya estaba trabajando y yo dije, no manches, sí sería genial poder regresarse a la niñez porque fue lo más feliz de mi pinche vida, ¿no? Ya llegando al punto en el que yo era mayor y ya tenía que tener responsabilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dije, sería súper genial poder realizar eso. Y fue que yo me fui metiendo al ciclo onírico completo de Lovecraft. Entonces yo soy muy fan, ya le di 10. Ay, Topo por ahí dice. Bueno, Ramón quiere hablar. A ver, vamos a pasar a Ramón, pero yo siempre le he dado un 10 a todas las historias del ciclo onírico. Me identifico mucho con el sentimiento de este relato. Y es así como que la apertura a lo que pasa después de pasando las puertas de la llave de plata. La verdad que está muy bueno. Entonces, vamos con Ramón. Adelante. Sí, gracias. Bueno, creo que Randolph Carter es uno de los grandes personajes, ya se dijo aquí, ya lo dijo Cass, creados por Lovecraft. Y además es un personaje en el que yo detecto el alter ego de Lovecraft. Siento que él quería ser como Randolph Carter. Él soñaba con ser como Randolph Carter. Y me parece que tiene todos los atributos de la heroicidad Lovecraftiana. O sea, un hombre que sabe que se va a enfrentar a fuerzas inimaginables, que va a recorrer mundos maravillosos y terribles. Y es en ese sentido Lovecraft yo creo que bebe directamente del teatro de Shakespeare, en lo maravilloso horrible o lo grotesco maravilloso, en donde
puedes quedar arrobado ante la arquitectura. Lovecraft también demuestra un amor muy particular ante la arquitectura. Es muy cuidadoso en describir estos paisajes, estas ciudades, estas comarcas ciclópeas, oníricas. Y yo creo que Randolph Carter, donde difiere de los otros personajes Lovecraftianos, es que con mucha enjundia se enfrenta a esos misterios, a ese abismo, a esos abismos, que son al mismo tiempo bellos y horripilantes, pero mantiene su compostura. Es un caballero de travesías oníricas y de profundidades cósmicas, y creo que la aventura de Randolph Carter es de una u otra manera la aventura de un hombre nacido y muerto en Providence, que veneramos como escritor, y que él mismo se veía como un aventurero de un lugar onírico, mágico, que da tantas alegrías y tanto miedo como puede serlo la literatura fantástica. Entonces yo creo que Lovecraft buscaba ser como Carter, aunque sabía que esa idealización de sí mismo nunca iba a ser completamente satisfecha en la realidad. Yo le pongo 10, me parece un gran texto. Me parece que también, como Michel Houellebecq decía en su ensayo sobre Lovecraft, aquí nos damos cuenta de la verdadera cifra del enigma de Lovecraft, que es el hecho de que él fue un poeta que nunca logró fama y fortuna como poeta, que es muy normal, en el 99% de los casos no ocurre así. Los poetas no tienen necesariamente fama ni fortuna, no al menos en vida, pero es un poeta que se ve reducido a la narrativa por su incapacidad para aprender eso que es la poesía, ¿no? El exceso de las palabras y el límite mismo de la experiencia humana. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más me sigue? Sigue John. John ya no aparece por ahí. ¿Qué hacemos, Chago? Pues vamos a finalizar a este cuento, ¿no, Pam? Pues sí, porque pues John ya se desapareció por ahí. Entonces, Vamos a invocarlo. ¿Qué calificación tiene? Se fue de viaje onírico. No cuenten los 11. exacto. Entonces, vamos a ver la calificación final. Morgan, por favor. Va para allá. ¿Cuántos 11 hubo? ¿3? 3. 3 onces. 3 onces. 9.34. Le sigue ganando Robert Howard. En este círculo no, Cesario. No recuerdas que el de Conan obtuvo más calificación. Ay, perdón, es otro círculo. Perdón. Exacto. De hecho creo que este círculo, digo, aquí está Mariana. Estamos en la... Sí, pero puedes dar una información de lo colaborador del siguiente cuento para cerrar ya la transmisión, por favor. ¿Les comento? Sí, por favor, para incluirlo. Bueno, el segundo relato es uno de los autores de la literatura pulp más interesantes que pudieron haber existido junto con Jack Williamson. Es E. Hoffman Price. Esta persona nació a finales del siglo XIX, 1880, 1890. Fue graduado de West Point. Fue soldado norteamericano, estuvo en la Primera Guerra Mundial, estuvo comisionado en Filipinas, tuvo una serie de trabajos muy diversos después de estar en el ejército. Empezó a publicar en 1924 y él comenta en una de las cartas que le mandó a Derleth que el mejor relato que de Lovecraft era el de la llave de plata. Y de hecho se dice que cuando Lovecraft fue a visitarlo en Nueva Orleans, eran amigos, y ahí pues él le llevó por la ciudad como una vez mencionó Chago, de que él tenía muchos apuntes de la arquitectura. Bueno, Hoffman Price fue uno de los que los llevó a hacer un recorrido por la ciudad, los llevó a los pantanos, e hicieron una muy buena amistad. Y otra de las cosas
bien características de esta persona es que fue uno de los pocos que conoció a gran parte del círculo de Lovecraft. En este caso fue hacer una visita recíproca a la casa de Lovecraft. De hecho, hay un chiste que se dice, no se sabe si sea cierto, ¿no? Que apareció con una serie de bebidas alcohólicas y él al recibirlo le preguntó que qué es lo que iba a hacer con esa bebida, porque Lovecraft era abstemio. Visitó a Robert Howard en su casa en Texas. De hecho, hay una anécdota muy famosa que a él le gustaba contar mucho, que dice que lo detuvieron a él y a su novia en Texas, debido a que en ese tiempo estaban las fechorías de Bonnie and Clyde. Y conoció a Clara Stone Smith en California, entre otros a Henry Kuttner, a Derleth. O sea, fue una persona que le encantaba viajar, conocer, no era muy rico que digamos, pero era muy buen escritor. Y una de las cosas características es que él se especializaba mucho en relatos orientales. De hecho, la Weird Tales, a mediados de los años 30, publicó una segunda revista especializada en literatura oriental, y él era uno de los escritores principales. Se dice que cuando empezaba a hablar, dialogar con Lovecraft, él le dijo que su mejor relato era La llave de plata, y le dijo qué pasaría después. Y Lovecraft le entusiasmó mucho la idea, y de hecho dicen que dentro de las cartas se empezaron a mencionar que ellos podían haber escrito entre ellos dos más de 500,000 palabras de todo el proyecto que tenían. Y de ahí nació la idea de hacer un relato continuando la historia. Y bueno, nomás para que se den una idea, esta historia se llevó a cabo con más de 8 meses de antelación, del 31 al 32, creo, y fue publicado como hasta el 33, 34, nomás para que se dieran a entender las ideas con los tiempos en que se manejaban las publicaciones en las revistas. Un relato escrito a 4 manos les llevó realizarlo unos 8 o 9 meses. Y su posterior publicación en la Weird Tales se llegó a hacer hasta un año, 14 meses después. Entonces no era tan fácil publicar en esas revistas porque había mucha competencia y la calidad sí tenía que ser muy buena. Y en este aspecto, pues bueno, o sea, digamos que en mi punto de vista es que Lovecraft diseñó el camino y entre los dos lo pavimentaron, porque hay que darle mucho crédito a Hoffman Price sobre simplemente todas las terminologías arábicas o las descripciones que hacen. Yo siento que tiene mucha que ver este autor. Y otra de las características de esta persona es que falleció en 1988. Él llegó a ver la glorificación de Lovecraft en los 70. De hecho, llegó a escribirle a Derleth en los 70 que le encantaba, o sea, ir a las convenciones que se hacían en esos tiempos, y se la pasaba platicando de Lovecraft porque fue uno de sus amigos más cercanos y los conoció, y conoció a toda la pléyade de escritores de esa época que él no sabía que varias décadas después iban a ser míticos. Entonces, les sugiero que lean los cuentos, relatos de Hoffman Price. Realmente los van a disfrutar bastante. Gracias. Muchas gracias, Rogelio. Yo creo que con esto damos por terminado el cuento de la llave de plata y nos tomamos unos 5 minutitos